Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos los que nos están viendo desde muchos lugares de Colombia y del mundo. Tenemos alrededor de 3.900 personas inscritas a esta conferencia virtual. De la mano de Red Papás y de muchas instituciones educativas afiliadas, le damos la bienvenida a todos ustedes. Esperamos que este sea un espacio muy útil para ustedes como padres, madres, cuidadores y educadores en sus contextos de protección y cuidado de la infancia y la adolescencia colombianas. Hoy estamos con Gigliola Núñez. Gigliola es madre de 2 hijas, maestra de profesión y apasionada por la disciplina positiva. En 2011 se certificó en Chicago como entrenadora de entrenadores de disciplina positiva e inicia en Colombia los primeros entrenamientos en certificación en español que se realizaron fuera de los Estados Unidos. De esta manera, disciplina positiva se empezó a conocer en Hispanoamérica y actualmente realiza conferencias a nivel nacional, internacional y apoya a diferentes familias y colegios y organizaciones en estos procesos. Y además tu libro, Educando con Propósito, es un bestseller en Amazon, ¿no? Así es. Entonces, pues ya le vamos a dar la palabra a Gigi. Antes de empezar, una cuña rapidísimo. Vamos a tener 30 minutos de conferencia de Gigi y después 30 minutos de interacción con todos ustedes a través de redes sociales, en Twitter, @redpapás con el hashtag papásconectados, o en el chat de los videos también pueden estar interactuando con nosotros, que vamos a estar leyendo las preguntas que nos hacen. Entonces, pues Gigi, bienvenida. Muchísimas gracias. Realmente estoy muy contenta de conectarme con ustedes en el día de hoy con nuestra charla Conexión antes que corrección. Los objetivos de esta charla va a ser, primero que todo, obtener estrategias que nos permitan estar conectados y fortalecer esa conexión con nuestros hijos. Y un segundo objetivo que va a ser adquirir estrategias para corregir a nuestros hijos estando conectados. Entonces, el primer paso que necesitamos para poder trabajar y corregir a nuestros hijos es haber creado un vínculo, una conexión. Definamos primero qué es y qué significa conexión. Esta definición que les voy a compartir es una definición de Brené Brown que nos dice que el vínculo, conexión, es la energía que fluye entre las personas cuando se sienten vistas, escuchadas, valoradas, cuando pueden dar y recibir sin juicios y cuando a partir de esa relación se gana sustento y fortaleza. Durante esta charla vamos a ver cómo podemos trabajar esa conexión con nuestros hijos, cómo podemos hacerlos sentir vistos, escuchados y valorados en donde no hayan juicios. Esta conexión se inicia desde que tenemos a nuestros hijos de recién nacido. Cuando ellos están recién nacidos, empiezan a tener un conjunto de necesidades y esas necesidades las manifiestan. Ya hay un adulto, un padre, una madre cuidadora que satisface esas necesidades. Las veces con las que satisfacemos esas necesidades son cientos de veces. Y gracias a ese proceso que establecemos y esa relación que establecemos con nuestros hijos, desde que ellos están pequeños, se empieza a crear ese vínculo. Gracias a ese vínculo, nuestros hijos van creando una relación que les va a permitir a futuro ser seguros, tener resistencia y un mejor manejo del estrés. Van a poder relacionarse mejor con los demás. También van a tener una habilidad de balancear sus emociones y de crear relaciones personales y significativas con los demás. Por lo tanto, el vínculo es fundamental para conocerse ellos y también aprender acerca de los demás. Miren, todos los días, papá, mamá, tenemos la oportunidad de fortalecer ese vínculo con ellos. Y para lo cual les voy a pedir que ustedes en este momento recuerden una persona con la que usted sentía que usted era importante, que usted pertenecía, que usted se sentía valorada. Le voy a pedir que tome un minuto y recuerde quién era esa persona. Y acuérdese de eso que compartía con esa persona. ¿Cuáles eran esas acciones o esas interacciones que tú tenías con esa persona? Seguramente ya varios de ustedes tienen en su mente a esa persona y recuerdan eso que hacían. Y les comparto que en los talleres para padres que realizamos de disciplina positiva, los papás nos comparten que esas acciones y esas acciones en las cuales ellos se sentían vinculados eran cuando jugaban, cuando compartían con ellos tiempo,
cuando se abrazaban, cuando se sentían escuchados, cuando se sentían aceptados, cuando se sentían que esta persona estaba ahí para él o para ella. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar cómo a hoy de pronto podemos tener algún conjunto de acciones que nos permitan estar conectados. Sin embargo, hay unas acciones muy puntuales que hacen que definitivamente no estemos conectados con nuestros hijos. Esas acciones de las que les voy a mencionar, se las voy a ir mencionando poco a poco, para entender y comprender cuáles son esas acciones que te alejan de ese vínculo con tu hijo o con tu hija. Una es cuando asumimos y pensamos de que efectivamente tú estás haciendo esto. No, no me digas nada, sé que eres tú. Cuando, por ejemplo, no creemos ni confiamos en sus capacidades o en sus habilidades. Cuando le decimos o cuando no les permitimos hacer las cosas por ellos mismos. También cuando los rescatamos, cuando salimos nosotros como a intervenir y a defenderlos, es también en ocasiones cuando actuamos de manera rescatadora, es cuando de pronto también les mandamos ese mensaje de que ellos no pueden hacerlo por ellos mismos. Otra de las formas como en ocasiones podemos crear esa forma de barrera con ellos es también cuando los comparamos con las otras personas, con sus hermanos, con sus amigos. También cuando emitimos juicios, cuando no validamos sus emociones. Cuando le decimos, no tienes por qué sentirte así. No, ya déjalo. No tienes por qué estar molesto en este momento. No tienes por qué estar triste. No te ha pasado nada, pero ¿cuál es el problema? Cuando usamos ese tipo de acciones, como les digo, realmente no estamos creando conexión con ellos. También cuando castigamos, cuando usamos castigos, ya sea físicos o también castigos que no necesariamente son físicos, sino también castigos emocionales. Todo aquello que hacemos para que él se sienta mal, definitivamente lo que hace es alejarnos de esa conexión. ¿Qué resultados o qué pasa cuando usamos este tipo de herramientas? Esto que les voy a compartir son las 4 R's que nos compartió en su momento Jane Nelson y nos habla que lo que ocurre es que generamos resentimiento en los niños. Entonces, ¿qué pasa o cuál es el mensaje que queda en tu hijo? Nos dice, por ahora, haré lo que tú me dices, porque no tengo más opción, pero una vez pueda, me voy a liberar de ti. O, por ejemplo, pueden caer en revancha, y en revancha es, lo haré por evitarme que me castigues, pero esto no se queda así. O también puede ocurrir que son rebeldes ante esas cosas que decimos. Ni creas que haré lo que me pidas. Y por último, retraimiento. Y el retraimiento es que el niño dice o piensa, voy a ser más cauteloso y no te vas a dar cuenta cuando haga las cosas a mi manera. Y fíjense lo siguiente, estos son los mensajes que generamos en ellos cuando usamos este tipo de estrategias. Y también otro de los mensajes que queda es que el niño cree que es una forma válida para relacionarse con el otro. Adicional, cree que está bien abusar de los demás o que los demás abusen de ellos y que los conflictos se pueden resolver usando este tipo de estrategias. Y para lo cual, y fíjense, les traigo esta frase de Jane Nelson que dice, ¿de dónde sacamos la loca idea que para que los niños mejoren, primero tenemos que hacerlos sentir mal? Miren, papá, mamá, yo estoy segura que ustedes saben que este tipo de estrategias no son efectivas y que de pronto pueden funcionar, pero pueden funcionar es efectivamente a corto plazo. Es decir, tu hijo, tu hija, a raíz de estas estrategias termina haciendo lo que tú le has pedido. Sin embargo, no se crea un aprendizaje de fondo. El niño realmente no está desarrollando habilidades de vida, habilidades que realmente le permitan salir adelante. Son un conjunto de, como vimos, de mayores retos este tipo de estrategias. Ahora, ¿por qué las usamos? ¿Por qué si sabemos que no funcionan, las usamos? Y les comparto. Uno, porque son herramientas que hemos aprendido de generación tras generación. Son herramientas que están, como quien dice, dentro de nuestro código y las usamos porque salen de manera inmediata. Salen de manera inmediata y salen sin pensar. También porque efectivamente cuando las usamos nos dan resultado, como les decía, pero nos dan resultado a corto plazo.
Adicional, porque en ocasiones tenemos miedo de lo que les pueda ocurrir. Y eso de sentir ese miedo nos lleva a usar estrategias que sabemos que no funcionan, pero nos lleva a utilizarlas. Y otra de las razones es porque se nos acaban las estrategias. Hay veces que decimos, pues que ya no sé qué más hacer. Estoy segura que esta es una de las preguntas que ustedes tienen y dicen, es que de verdad he hecho esto, he hecho lo otro, pero ya no sé qué más hacer y termino usando estrategias que lo que hacen es generarnos mayores retos. O también puede ocurrir es que cuando estamos fuera de control, y ya voy a ampliar un poquito más acerca de este tema, cuando estamos fuera de control, definitivamente no pensamos en lo que queremos desarrollar con nuestros hijos y usamos este tipo de estrategias. Pero ¿qué necesitan nuestros hijos, nuestras hijas para sentirse conectados y para que tu papá y mamá realmente lo puedas guiar? Lo que necesitan nuestros hijos, nuestras hijas, es tener elementos, fundamentos que respeten esa dignidad del individuo, porque el hecho de sentirnos conectados, de sentirnos que somos importantes, que pertenecemos, es una necesidad. Es como tenemos aquí escrito, un niño necesita aliento, así como una planta necesita agua. Esto es fundamental para ellos, es una necesidad. Ahora, ¿qué necesitamos para fortalecer esa conexión? Yo creo que ustedes se están preguntando, bueno, pero ¿cómo hacemos para fortalecer esa conexión con nuestros hijos? Y lo primero que necesitamos para fortalecer esa conexión es tener una relación basada en el respeto. Una relación donde tu papá y mamá sepas qué significa respetarte tú y qué significa respetar a tu hijo. Aquí les voy a compartir un conjunto de ideas de lo que significa respeto por ti y respeto hacia tu hijo. Sin embargo, les pido, por favor, que hagamos este ejercicio en casa. Revisen ustedes qué acciones pueden hacer para sentirse que son tratados con respeto y para respetar al otro. Por ejemplo, cuidarnos, valorarnos, conocernos, no permitir ningún tipo de agresión o manipulación de parte de los demás. También entender nuestras limitaciones, entender nuestra condición de ser humano, sacar tiempo para cuidarnos, para hacer esas cosas que nos gustan. Estas son acciones sencillas que podemos trabajar, que demuestran que tu papá y mamá te respetas a ti. Otra es tener claro qué significa respetar a tu hijo. Y miren, esta es una pregunta que hago normalmente en los talleres y los papás tienen muy claro qué significa respetar a sus hijos. Y es ponernos en su lugar, entender su condición, entender esa etapa de desarrollo, validar esos sentimientos, escucharlos, confiar en ellos. Entonces, el primer paso para establecer una relación de respeto y para poder estar conectados con nuestros hijos, somos cada uno de nosotros. Somos nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque usted es el modelo de su hijo y de su hija. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta que usted es el modelo, que usted es ese líder, porque usted es el líder de esa educación de su hijo y de su hija, es cuidarse. Saquen tiempo para cuidarse ustedes. Hagan una lista de aquellas cosas que puedes tu papá y mamá hacer para cuidarte a ti mismo. Si yo te preguntara en este momento, en la escala del 1 al 10, ¿qué tanto te cuidas? Cada uno responda, tranquilamente piense. Si de pronto su escala no fue muy alta, lo invito a que empiece a generar acciones diarias donde usted se cuide a usted mismo. Es fundamental. Otra cosa que también hay que tener clara es tener una visión hacia dónde queremos nosotros como líderes de la educación de nuestros hijos, hacia dónde los queremos llevar y darnos cuenta si esto, papá, mamá, que estoy haciendo hoy te permite desarrollar esas habilidades de vida que tú quieres que tu hijo desarrolle. Y otra cosa importante es reconozcan su humanidad. Tengan presente que son seres humanos, que se van a equivocar, porque es parte de nosotros y equivocarnos no está mal. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Lo importante es qué hacemos cuando nos equivocamos. Y adicional es darnos cuenta que esto es un proceso. Estamos en un aprendizaje continuo en compañía de nuestros hijos. Ahora, ten presente que cuando estás fuera de control, pierdes conexión. Entonces, no podremos estar conectados con nuestros hijos si nosotros estamos fuera de control. Cuando esto te ocurra, papá y mamá, cuando tú sepas que te has salido de tus casillas, cuando tú sepas que has perdido el control, es preferible
que te tomes un tiempo. Te tomes un tiempo antes de abordar la situación. Es preferible tomarnos un tiempo y actuar de manera asertiva y efectiva y poder hacer una corrección adecuada antes de actuar desde el descontrol y generar mayores retos con nuestros hijos. Entonces, ténganlo presente. Para poder estar conectados, primero necesitas tener claridad de qué significa respetarte tú y cuán importante es que para poder establecer esa conexión, es que tú te cuides a ti mismo y que de esta manera podrás tener un mayor control de las situaciones y de lo que se te presenta. Ahora les comparto algunas acciones que necesitamos para fortalecer esa conexión. Entonces, estar presentes, estar ahí para nuestros hijos. Realmente el estar presentes creo que hoy en día está siendo un poco más complejo debido a todo lo que tenemos alrededor que nos distrae. Pero si queremos establecer y fortalecer esa conexión con ellos, necesitamos realmente estar ahí para ellos. En el tiempo que tu hijo llegue del colegio, en el tiempo que dispongan para estar en casa, dedícale realmente tiempo a estar ahí con tu hijo. Aceptarlo tal cual como es. Y yo estoy segura que ustedes aman a sus hijos tal cual como son, pero en ocasiones enviamos un mensaje contrario. Involucrarlos. Cuando los involucramos, estamos fortaleciendo esa conexión. Involucrarlos es preguntarles, tenerlos en cuenta, hacerlos partícipe de las cosas que pasan en casa, hacerlos partícipes de sus propias cosas, validar esos sentimientos. Entiendo cómo te sientes, sé que estás molesto, podemos conversar más tarde acerca de esta situación. Esto es fundamental. Cuando tu hijo se siente validado, tu hijo se conecta contigo. Reconocer es realmente tomarnos el tiempo de apreciar al otro, darle gracias al otro, agradecer a tu hijo, reconozcan esos procesos, reconozcan esos avances que pasan en casa y confiar en sus capacidades y preguntar. El preguntar también tiene mucho que ver con involucrarlos. Otra cosa importante, ¿qué necesitamos para continuar fortaleciendo esa conexión? Es que miren, independientemente de las situaciones que tengan, independientemente de los problemas que se nos presenten con nuestros hijos, primero que esté la relación con tu hijo. No permitas que nada ni nadie entorpezca esa conexión que tú tienes con él, con ella. Cuando corrijas, corrige la acción. No dañemos al ser. Hay una cosa muy diferente que es el ser y el hacer. Que en tu mensaje siempre le quede claro a tu hijo y a tu hija que tú lo amas de manera incondicional. Porque es así. Cuando yo les pregunto a ustedes, papá y mamá, si tú amas de manera incondicional a tu hijo, la respuesta es contundente. Sí, así es. Entonces enviemos mensajes que vayan acordes a ese sentir que tenemos. Bueno, hay otra cosa importante, es cómo comunicamos sin perder esa conexión y cómo podemos lograrlo. Lo primero es que porque miren, hay otra cosa importante y es que no siempre vamos a estar de acuerdo con nuestros hijos y de hecho es parte de nuestro trabajo guiarlos como hemos venido conversando, basado en ese respeto. Entonces es cuando establezcamos esa conversación con nuestros hijos, conectémonos realmente con ellos, estando presente en esa conversación, escuchando con todos tus sentidos. En ocasiones nos sentamos a escuchar, realmente no estamos escuchando. En ocasiones nos sentamos a tener una conversación con ellos y empezamos a hacer juicios. En lugar de realmente escuchar, escuchemos y validemos esos sentimientos que ellos tienen y luego tú, papá y mamá, invítalo a reflexionar acerca de esas decisiones que él o ella están tomando. Y eso lo podemos hacer y nuestros hijos nos van a poder escuchar cuando realmente hemos estado conectados. Ahora, es muy importante para poder establecer una comunicación de corazón a corazón que estemos, como les mencionaba al principio, en nuestro centro. Les voy a compartir ahora algunas ideas o algunos ejemplos para seguir fortaleciendo esa conexión con nuestros hijos. Esto lo pueden hacer en casa. Y esto es una actividad que pueden hacer en casa y de hecho la pueden encontrar en mi página de Disciplina con Amor como un descargable gratuito. Bueno, se las comparto en qué consiste. Nos reunimos todos en familia y generamos un conjunto de actividades que podamos hacer mes a mes y las vamos a agendar. ¿Qué pasa cuando tú tienes una agenda? ¿Qué pasa cuando tú tienes en la agenda que tienes que ir al médico? Tú vas al doctor. Entonces,
vamos a hacer lo mismo con estos espacios de conexión. Los vamos a tener en una agenda, de tal manera que se cumplan. Cuando tú tienes algo en una agenda, lo cumples, no importa qué. Entonces, vamos a establecer una agenda que se llama de corazón a corazón y vamos a establecer algunas actividades que se puedan llevar a cabo mes a mes. Aquí tengo unas sugerencias que se las voy a compartir. Sin embargo, quiero que se sientan libres de trabajar esto en familia y que generen actividades con las que ustedes se sientan cómodos, con las que ustedes se sientan conectados, con las que ustedes sientan que realmente pueden establecer una conexión. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, en el mes de abril haciendo caminatas y vamos a hacer caminatas en familia. En el mes de mayo, idas al parque o de pronto idas a ver el teatro o de pronto en junio practicar el deporte que nos gusta juntos. Y así sucesivamente tenemos algunos ejercicios que se pueden hacer mes a mes, pero lo importante es que estén agendados. Entonces, ahí tienen un ejemplo. Otro de los ejemplos con los que podemos también establecer esa conexión se llama el baúl de los recuerdos. Miren, hay algo que es mágico cuando lo hacemos con nuestros hijos y es sacar esas fotografías, sacar esos recuerdos que tenemos cuando ellos eran niños y contárselas, mostrárselas. También contar cosas de nuestra infancia. Esto permite realmente generar una conexión. Entonces, los invito a despolvorear, como quien dice, esos recuerdos que tenemos ahí y compartirlos con nuestros hijos. Otra forma u otra estrategia para fortalecer la conexión es trabajar las juntas familiares. Las juntas familiares es una estrategia desde la disciplina positiva en donde todos tenemos un momento también agendado en la semana donde establecemos un momento donde nos apreciamos, donde nos reconocemos entre nosotros, donde nos damos las gracias y también resolvemos situaciones que de pronto alguno de los miembros de la familia quisiera recibir apoyo o ayuda. Esta estrategia y la metodología la pueden encontrar en los libros de disciplina positiva y también la pueden encontrar en mi libro Educando con Propósito, en donde les comparto también un poco más acerca de esta estrategia. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando, ya hemos hablado y hemos estado conversando durante un tiempo acerca de todo lo que podemos hacer para fortalecer esa conexión con nuestros hijos, porque miren, sin conexión es muy difícil que tu hijo te escuche, es muy difícil que tu hijo realmente acepte de parte de ti una corrección. Entonces, ¿cómo podemos corregir sin perder la conexión? Uno de estos puntos a tener en cuenta son los límites. Papá y mamá, tener límites en casa es fundamental. Cuando los límites son necesarios, adicional porque los niños aprenden y saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Ahora, hay un conjunto de límites, pero tenemos que tener claridad también en ojo con los límites que tenemos, es decir, ojo con esos no que usamos. Hay cosas, si ustedes se preguntan en casa, ¿cuántas cosas hacemos en casa que todo el tiempo le decimos a nuestro hijo no? Por ejemplo, ¿puedo jugar? No. ¿Puedo ver televisión? No. ¿Puedo ir al parque? No. Y resulta que hay algunos de esos no que pueden ser cambiados por sí. Entonces, cada uno en casa revise qué cosas pueden ser cambiadas por sí. Porque al final en ocasiones con tantos no, imagínense qué pasaría. Terminas ganándote unas peleas que son innecesarias. Otra cosa importante es cuando usemos el lenguaje del no, si yo te digo en este momento, no mires a la cámara, no mires tu computador, no me escuches, realmente, ¿qué está pasando dentro de ti? Creo que se han dado cuenta de lo que pasa dentro de ti, ¿cierto? Que terminamos, es más, te puedo decir en este momento, no piensas en un gato con moñito rosado. Me pregunto en este momento, ¿cuántos de ustedes no pensaron en el gato? ¿Y por qué pasa eso? Entonces, aquí viene eso. Ojo cuando usemos ese no. En lugar de decirle, por ejemplo, no mires la pantalla, es mira aquí. Podemos usar un lenguaje asertivo con nuestros hijos y decirle lo que nosotros queremos. Es decir, expresar esos límites de manera acertada, de manera adecuada, de tal manera que tu hijo o tu hija te entienda. En lugar de decirle, no saltes en la cama, le puedes decir, puedes saltar en el piso, por ejemplo. Entonces, esa es una forma de usar ese límite y de saber usar esa expresión del lenguaje del no. También, ojo con las malas preguntas que en ocasiones hacemos. En ocasiones preguntamos, ¿quieres apagar la televisión?
La respuesta va a ser no. ¿Quieres lavarte los dientes? La respuesta es no. Entonces, en ese caso, papá y mamá, usemos opciones limitadas. Ganemos la cooperación de nuestros hijos. Y por último, hay un no que hay que decir. Sí, papá y mamá, hay un no que hay que decir. Y ese es un no con claridad, un no con firmeza. Es un no que tiene que ver cuando esos principios que tienes en casa están siendo transgredidos. Eso no se negocia. Es todo aquello que tiene que ver con la integridad de tu hijo. Eso no se negocia con la integridad de tu hijo y con la integridad de los demás. En ese momento hay que decir no. Y aunque tu hijo, lo más seguro es que se va a frustrar, es parte normal y permita que su hijo sienta esa frustración. ¿Sí? Permita que su hijo sienta esa frustración porque ahí está fortaleciendo esa capacidad de él de levantarse de la frustración cuando esté más grande. Hay un no inevitable, ya ese no era el que les mencionaba, pero antes de continuar quería decirles, cuando digamos ese no, es un no con claridad, no es un no. El niño sabe cuando tú estás dudando frente a esa firmeza. Entonces tengamos esa firmeza y es una firmeza con respeto. Hay un no que los niños también tienen derecho a decir. Ese no que tu hijo de pronto hoy te dice, no mamá, no me interesa tomarme esto o no voy a hacer esto. Y son de pronto esos no que dicen, no te quiero mostrar el dibujo mamá o no te quiero mostrar este dibujo papá. Hay que respetar esos no. Aquí les tengo un ejemplo. Cuando una niña puso en la puerta de su cuarto, de su habitación, y dice no despertar a las 5:40 porque la niña está durmiendo. Entonces, es importante respetar esos límites porque ese no que tu hijo está aprendiendo a expresar va a ser el no que en un futuro tu hijo puede decir, no me interesa subirme a un carro cuando alguien está tomado, no me interesa tomar en este momento, no me interesa ir a esta fiesta. Esa seguridad y esa confianza la va ganando tu hijo cuando esos no, cuando los expresan, cuando están pequeños, son respetados. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de tener estos límites? Generan armonía, los niños saben qué esperar, aprenden a tolerar la frustración, identifican lo que se puede y lo que no se puede hacer y adicional, evitan luchas de poder. Si el niño ya sabe lo que va a hacer, ya sabe cuáles son las rutinas, ya sabe cuáles son los hábitos, ya sabe qué cosas sí puede hacer y qué cosas no puede hacer, en ese momento tu hijo va a evitar caer en luchas de poder contigo. Otra de las formas de corregir es permitir que su hijo, su hija, asuma las consecuencias de sus decisiones. Es aquí cuando permitimos que nuestros hijos asuman las consecuencias de sus decisiones, los enseñamos a ser responsables. Les enseñamos que sus acciones los afectan a ellos y afectan a los demás. Entonces, eso también nos permite corregir estando conectados. Otra de las formas es entender y comprender que los errores son oportunidades de aprendizaje. Cuando usamos el error como una oportunidad de aprendizaje, también corregimos estando conectados. Entonces, es importante que cuando nuestros hijos y nosotros también cometamos errores, aprovechemos los errores y construyamos sobre ellos. ¿Cómo? Como les había mencionado, para poder estar conectados necesitamos primero estar cada uno y todas las personas involucradas bajo control, es decir, todas las personas en su centro, tranquilos. Una vez que están en su centro, los podemos invitar a reconocer, a darse cuenta en qué se han equivocado o en tu caso, revisar en qué te has equivocado. Entonces, lo primero es permitir que se calme, tomarse como un tiempo fuera positivo para que la persona se calme y luego invitarlo a que reconozca qué fue lo que pasó, cómo fue que ocurrió. Luego seguimos con reconciliarnos. Reconciliarnos es que una vez el niño ha reconocido que se ha equivocado, es qué puedes hacer para que el otro se sienta bien, qué puedes hacer para conectarte con el otro. Y aquí viene puede ser pedir disculpas, pero hay otras formas en las que los niños pueden aprender a reconectarse con el otro, a reconciliarse con el otro a través de una palabra amable, a través de un gesto amable, a través de una nota, a través de una acción que permita conectarse con el otro y demostrar que efectivamente reconoces que se ha equivocado. Y por último es resolver o reparar. Es que cuando los niños se equivoquen, cuando nos equivoquemos, enfoquémonos en soluciones. Miren,
todo el tiempo tenemos la posibilidad de enfocarnos en soluciones. Todo el tiempo tenemos retos en casa, nuestros hijos tienen situaciones, problemas, dificultades. Cuando eso pase, ocurra, aprovechemos eso como una oportunidad para enfocarnos en soluciones. Inviten a sus hijos a generar ideas, ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué ideas tienes para que esto que te está ocurriendo sea de una manera distinta? Escuchen a sus hijos, permítanles generar. Además que hoy en día los niños son muy recursivos y tienen muchas ideas y saben realmente generar opciones cuando tienen dificultades y situaciones, pero cuando papá y mamá le generan esa oportunidad de corregir estando conectados. Miren, yo creo que en ocasiones de pronto varios de ustedes se están preguntando, mi hijo ya está grande, ¿será que aún puedo fortalecer esa conexión? Y los quería dejar con esta diapositiva y es, miren, no hay fecha de expiración para que tú fortalezcas esa conexión con tu hijo. En este momento seguramente te va a tocar trabajar consistentemente en demostrar que genuinamente tú te quieres conectar con él, con ella. Empieza a hacer acciones, algunas acciones de las que hemos compartido hoy durante esta charla. Hazla con él, invítalo a caminar, invítalo a tomar un café y sencillamente aprovecha ese espacio y ese tiempo con tu hijo. Si lo haces de manera consistente, ten la plena seguridad que tu hijo va a darse cuenta que efectivamente tu papá y mamá te quieres conectar con él, porque no hay nada más poderoso que el lenguaje del amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Gigi, muchísimas gracias por toda esta información y estos tips tan útiles para usar en casa, en colegio, en todas partes. Yo les quiero recordar a todos que estamos enviándoles la encuesta para que nos cuenten cómo les ha parecido este espacio y que cada vez podamos hacer espacios más útiles para quienes nos están viendo. Empezamos la sección de preguntas con una pregunta que nos hace Ana Lorena Wilches y ella nos pregunta qué herramientas prácticas hay para padres de niños con capacidades diferenciales para educar desde la disciplina positiva y si estos niños ya han ganado un poco de autoridad en la casa, ¿qué podemos hacer al respecto? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es, primero es revisar qué estilo de crianza hemos estado trabajando con nuestros hijos. Como hemos mencionado durante la charla, es fundamental que establezcamos primero una conexión con nuestros hijos y tengamos una claridad y un respeto hacia nosotros y un respeto hacia nuestros hijos. Cuando nuestros hijos entran en este contexto de autoridad o de manipulación, necesitan definitivamente que tengamos claridad en esos límites, necesitan unos adultos que tengan también esa firmeza y esa claridad de mostrarle esa visión hacia dónde quiere llevar a su hijo o a su hija. Eso es fundamental. Ahora, hay algo importante que tú mencionas en la pregunta, es con niños con capacidades diferenciales. Hay algo que va de la mano y es todo un trabajo. Cuando los niños son diagnosticados, es todo el trabajo terapéutico que va de la mano de todo esto que hemos compartido. No podemos separar una cosa de la otra. Es importante que nosotros, esa relación que establezcamos con nuestros hijos, efectivamente esté basada en una relación donde esa dignidad del individuo es respetada, en donde se trabaja ese respeto mutuo que bien lo hemos mencionado durante esta charla. Bueno, muchas gracias. Fabián Valderrama nos pregunta qué estrategias se deben priorizar para lograr una conexión cuando por errores en el uso de la autoridad ya hay fracturas en la comunicación y se ha lastimado la confianza con los niños, niñas y adolescentes. Qué buena pregunta, Fabián. Y lo primero es, reconocer, y creo que eso es importante, reconocer, darnos cuenta que somos seres humanos, que nos equivocamos, y es como tener como una comprensión primero y una compasión con nosotros como seres humanos, porque nos equivocamos. Y no quiere decir que después de comprender estas estrategias, y quiero dejarles ese mensaje a ustedes que nos están escuchando, no quiere decir que después no vamos a cometer errores. Entonces, lo primero es seamos compasivos con nosotros, démonos cuenta que efectivamente nos equivocamos, pero tenemos esta oportunidad y tenemos ahora para empezar a crear una conexión con nuestros hijos. Lo primero es, empieza a mostrar acciones claras donde le manifiestes a ese hijo o a esa hija
que tú definitivamente lo amas de manera incondicional. Entonces, la primera estrategia cuando me la preguntas es, crea estrategias en donde el mensaje del amor incondicional esté presente en ese lenguaje con tu hijo. Crea espacios, empieza a crear tiempos especiales con él. Adicional, seguramente parte del proceso en que hemos trabajado, en que hemos estado relacionando con ellos, es que hemos entendido y hemos querido corregir, pero no hemos usado la estrategia adecuada. Entonces, ante esos errores que nuestros hijos cometan, ante esos desafíos, empecemos a usarlos como oportunidades de aprendizaje y enfoquémonos en soluciones. Entonces, creo que ahí tendríamos como unas 3 estrategias básicas. Primero, empezar a establecer conexión con él, tiempos especiales, aprovechar los retos y los desafíos que se nos presentan como una oportunidad de crecimiento y como una oportunidad de enfocarnos en soluciones con él o con ella. Bueno, aquí Nicolás Ricardo Abella nos pregunta, ¿cómo se puede formar cuando una es la información del padre y otra la de la madre y no se logra un acuerdo de manejar el mismo lenguaje? Y adicionalmente, Ana Alexandra Valencia nos pregunta muy similar, ¿qué estrategias utilizar para manejar la autoridad entre padres separados? Oh, sí. Y miren esto, eso es una muy buena pregunta, además que es una pregunta que normalmente surge en los talleres para padres. Y miren, hay una cosa que tenemos que tener claridad, papá y mamá, y es que no podemos controlar lo que hace la otra persona. Nosotros lo que sí podemos controlar es lo que tenemos en casa y lo que cada uno establece en casa. Entonces, si tu hijo está en casa, tienes tiempo para compartir con él o con ella, que en tu casa tenga la claridad de cuáles son esos fundamentos. Eso como primera medida. Es decir, no puedo controlar lo que hace mi pareja o lo que hace la que en su momento fue mi pareja, pero sí puedo controlar el fundamento y la forma como yo me relaciono con mi hijo en casa. ¿Qué hacer cuando papá piensa una cosa y mamá piensa otra? Y vean esto, es que tengamos diferencias es muy normal. De hecho, somos seres humanos y cada uno tendrá su estilo y cada uno tendrá sus pensamientos. De hecho, en la diversidad está el crecimiento y el enriquecimiento de una familia. Pero el tema no está en que tengamos esas diferencias. El tema está es cómo resolvemos esas diferencias delante de nuestros hijos. Entonces es importante, papá y mamá, que sí haya una coherencia, una coherencia delante de nuestros hijos. Si papá o mamá no están de acuerdo con algo, es importante no desautorizar al adulto o al otro adulto y esperar una vez estén ustedes solos y se deben poner de acuerdo. Ustedes, como adultos, deben tener estrategias para enfocarse en soluciones y juntos pensar en qué es lo mejor para tu hijo o tu hija. No se trata de hacer lo que yo quiera o lo que él quiera. Se trata de hacer lo que es mejor para nuestros hijos. Y para eso necesitamos, como adulto, trabajar mucho en una comunicación, en aprender a comunicarnos con nuestra pareja, inclusive cuando estamos en desacuerdo. Es decir, lo que hemos estado hablando hoy de conectarnos de corazón a corazón, también aplica a la comunicación que debemos tener con nuestra pareja cuando no estamos de acuerdo. Entonces, importante es, no estoy de acuerdo con lo que piensas, lo respeto, y una vez estemos calmados y una vez estemos en nuestro centro, juntos nos vamos a enfocar en qué es lo mejor para nuestro hijo. Les recomiendo o los invito que cuando vean que su pareja esté llevando o esté usando unas estrategias muy poco adecuadas, invítelo a pensar a dónde quieres llegar o a dónde crees que pueden llevar estas estrategias a nuestro hijo. Pregúntenle de tal manera de que realmente la persona pueda revisar los efectos a largo plazo de esas acciones. Ok, muchas gracias. Álvaro Salazar nos pregunta, ¿pero qué es cuidarse a sí mismo en el contexto de esta charla? Muy bien, y es una muy buena pregunta. Cuando nos referimos a cuidarnos a nosotros, es sacar tiempo para hacer aquellas cosas que te nutren, tu parte física, tu parte mental, tu parte espiritual. Por ejemplo, si pensáramos que es cuidar tu parte física, podríamos decir hacer ejercicio, alimentarnos saludablemente. Podríamos decir que también cuidamos nuestra parte física yendo al médico o haciendo unos controles periódicos o caminando. A cuidar nuestra parte mental, podríamos decir leer libros, participar en este tipo de charlas. Entonces,
A eso nos referimos a cuidarnos a nosotros mismos, es cuidar cada una de esas etapas que integran al ser humano, tu parte física, tu parte mental, tu parte emocional y tu parte espiritual. En la medida en que hagamos esto, vamos a permitir y vamos a poder sentirnos bien, vamos a poder tener mayor control y mayor manejo de las situaciones que se nos presentan en el día a día. Muchas gracias por hacer esa inquietud. Bueno, seguimos con una pregunta de Trudy Hoffman, que nos pregunta, cuando se enseña a un adolescente a tener tolerancia ante el hostigamiento de un compañero, pero al final es tanto el hostigamiento que ya no soporta más y responde de manera violenta, ¿qué se recomienda acá? Si es justificable esa respuesta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos recomendar? Sobre todo en el contexto de los colegios, de las aulas. Muy buena pregunta también. Y es importante, uno, si hay unas situaciones y unas situaciones que se están dando repetitivas, donde hay agresión del otro, aquí sí es importante usar todos los elementos que tenemos en las instituciones escolares, porque llega un momento en que definitivamente los niños no son los responsables ya de manejar este tipo de situaciones, ya que es importante que haya un adulto. Si el niño ha respondido de manera agresiva, porque como hacen la pregunta, no encontró y ya no sabe qué más hacer, entonces es importante, uno, cuando estamos viendo agresiones, anticiparnos ante esa situación y buscar ayuda dentro de la institución escolar. ¿Para qué? Para entender qué es lo que pasa con el otro niño, porque el otro niño definitivamente nos está manifestando es una necesidad y una incapacidad para manejar las situaciones y por esa misma razón seguramente actúa de manera descontrolada. Cuando nosotros los adultos nos damos cuenta que este tipo de cosas ocurren, hay que ir al fondo de la situación y empezar a trabajar la conexión que hemos venido mencionando, porque lo más seguro es que este niño necesita sentirse que conectado, necesita sentirse que pertenece a ese contexto y adicional empezar a generar un conjunto de estrategias donde a este niño se le enseñen actividades o acciones de manejo de autorregulación, que también en el colegio pueden identificar lo que pasa y empezar a crear, como quien dice, un plan de acción de autorregulación, porque cuando los niños agreden, lo que realmente está de fondo es una incapacidad de manejo de las emociones, una incapacidad también de manejo de las situaciones. Entonces no saben cómo hacer y resulta que terminan usando los golpes como un mecanismo de respuesta a lo que definitivamente no saben cómo manejarlo. Pues muy relacionado con ese tema, María Esperanza Vaquero nos pregunta cómo se manejan los estados de agresividad en un hijo adolescente. ¿Qué podemos hacer en casa? Ok. Si nosotros ya tenemos identificado que mi hijo tiene dificultades para el manejo de autocontrol, hay algo importante que tenemos que tener presente, papá y mamá, y es hasta cuándo se madura la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal está toda esa capacidad de autorregulación. La corteza prefrontal se termina de madurar aproximadamente a los 25 o 30 años. Sin embargo, para que eso madure, necesitamos haber hecho un conjunto de acciones muy claras para que esa corteza realmente termine de madurar como tal. Entonces, si yo sé que mi hijo tiene dificultades o le faltan estrategias para manejar el autocontrol, lo primero es conversar con él. Primero es conversar con nuestro hijo y decir, ven, yo noto que en ocasiones cuando tienes determinada situación, noto que te sales, te exaltas. Primero vamos a identificar qué pasa en tu cuerpo. Hay algo que hoy en día está siendo muy conocido y que los invitaría a revisar, que se llama ejercicios de conciencia plena. Ejercicios de conciencia plena son aquellos que te permiten comprender y entender primero tu cuerpo, qué pasa en tu cuerpo. Entonces, que el niño en primero identifique en qué parte de su cuerpo se manifiesta cuando él efectivamente se siente molesto, cuando él efectivamente se siente que puede salir del autocontrol. Entonces, primero enseñarle a hacer estos ejercicios de conciencia plena, que sencillamente son para ir identificando su cuerpo, y luego que el niño ha aprendido este tipo de ejercicios, haríamos con él es también enseñarlo a cuando te sientes fuera de control, qué estrategias puedes usar que las vuelva consciente. Por ejemplo, me puedo retirar, puedo salir a tomar un vaso con agua, pero teniendo en cuenta que es un adolescente, hay muchas posibilidades o hay varias posibilidades que en la conversación
podemos crear con ellos. Es decir, aquí es mucho más fácil que efectivamente se empiecen a dar este conjunto de estrategias porque el niño realmente está consciente de lo que pasa. Entonces, sí es importante que primero tengamos una conversación, que podamos hacer ejercicios de pronto, primero de identificación corporal, que es a través de la conciencia plena, y adicional que él mismo cree un conjunto de estrategias que él pueda usar cuando se sienta fuera de control. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, retirarte, tomar un tiempo fuera o irte a caminar, hacer un conjunto de cosas que lo hagan cambiar en ese momento de esa situación o de ese estado en el que está para que poco a poco vaya conectándose, como quien dice, con esa parte de la corteza prefrontal que nos ayudaría, obviamente le ayudaría a él a entender y poder actuar de una manera diferente. Okay. Bueno, recibimos una pregunta por Twitter. Recuerden que pueden hacernos sus preguntas también por Twitter con @redpapás y el numeral papás conversando. Esta es de Toledo de Bucaramanga y nos dice cómo poner una norma si mi hijo quiere una razón para cada norma. Y cuando le digo es por tu bien, me dice que eso no es válido. Ay, sí. Y esa es otra de las inquietudes y es, ¿será que todo el tiempo tenemos que darle explicaciones a nuestros hijos de las cosas que hacemos? Y aquí es importante, miren, hay cosas que sencillamente hay que hacerlas, que como les decía, tienen una razón de ser. Y por supuesto, hay algo importante y es que sepamos que nuestros hijos sencillamente no van a estar de acuerdo necesariamente con lo que les decimos, ¿sí? Y como dice este papá, dice, yo le digo que es por su bien y seguramente él en este momento, tu hijo, que también está en un proceso de maduración, no está entendiendo cuál es, ni va a entender de pronto en este momento cuál es la razón por la que tú le dices, hay que hacer esto y esto es lo que vamos a hacer, aunque no te guste. Y aquí papá y mamá, quiero decirles que tampoco nos dé miedo ser firmes y ser claros cuando sabemos que definitivamente esto no le va a ayudar a nuestro hijo o sencillamente no le va a aportar algo que le ayude a su crecimiento. Entonces, con esto lo que les digo es, no teman decir que no y que seguramente su hijo o su hija no necesariamente va a entender porque efectivamente no comprende en ese momento, pero aquí es donde papá y mamá deben tener esa claridad. Okay. Javier Andrés Hernández nos pregunta cómo educar dentro de una casa cuando la autoridad la tienen los abuelos y la mamá o el papá queda a un lado. Sí. Y esa es otra pregunta muy importante. Y miren, para que los abuelos tengan la autoridad, papá y mamá, lo más probable es que yo le he entregado ese control a los abuelos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros retomar nuestra autoridad. Si nuestros abuelos nos están ayudando, porque hoy en día tenemos muchos abuelos que están siendo partícipes de la crianza de sus hijos, pero aquí es muy importante que usted, nuevamente, no podemos controlar lo que hace el abuelo y la abuela cuando usted sale a trabajar, pero usted sí puede tener nuevamente una conversación con su abuelo, con ese papá y esa mamá que están cuidando a sus hijos e invitarlo, papá, mamá, miren, yo quiero ayudar a mi hijo en esto, necesito su apoyo, es ganarnos la cooperación de los abuelos que están hoy en día gestionando parte del rol de papá y mamá. Entonces, mi recomendación es invitemos y ganémonos la cooperación de nuestros papás, de los que son nuestros padres, y pidámosle que nos ayuden a desarrollar esas habilidades de vida que necesitamos con nuestros hijos. Bueno, otra pregunta que nos hace Luz Marina del Rosario es ¿cómo establecer límites cuando el adolescente es el que lleva el recurso económico al hogar? ¿Cómo establecer límites cuando el adolescente lleva el recurso económico a la casa? Y nuevamente, aquí viene algo muy importante y es establecer una relación de respeto. Independientemente que mi hijo sea el que apoya y el que da el aporte económico en casa, igual tenemos que tener una relación basada en el respeto. Y aquí es, invite también a su hijo y hágalo parte de ese proceso. Es decir, hágalo parte de ese proceso hacia donde usted considera debe llevar, porque usted como madre o como padre es el líder de esa educación. Entonces, invite y también gánese la cooperación de este adolescente. Ahora, fíjense algo y es importante tenerlo presente. Cuando tenemos estos comportamientos inadecuados que nos detonan, que normalmente es lo que vemos como de forma, realmente el fondo, papá y mamá de este hijo, de esta hija, es una necesidad de sentirse conectado. Entonces, generen también espacios de conexión con sus hijos. Esos comportamientos inadecuados, donde vemos que son autoritarios, donde vemos que de pronto son manipuladores,
Es un grito desesperado también por sentirse parte importante de la familia. Entonces, con relación a esto les digo, empiecen a generar acciones con este adolescente, con ese hijo que de pronto se está comportando de una manera inadecuada, empiecen a generar acciones de conexión, donde él se sienta tenido en cuenta, donde él se sienta involucrado, donde él se sienta parte importante de la familia. Y de esta manera va a ser mucho más fácil ganarnos la cooperación de ellos y hacerlos parte de eso que queremos llegar o eso que queremos desarrollar en casa. Bueno, muchas gracias. Aquí Catalina Vélez nos pregunta, ¿cómo saber cuando los padres nos hemos excedido en los nos? Porque a veces es exceso de disciplina y cómo puede repararse cuando el niño tiene ya más de 10 años y es psicorrígido como los padres. Eso nos pregunta Catalina. ¿Cómo saber? Miren, una forma de saber que yo me he excedido en el exceso del no, que todo le decimos que no, es cuando vemos que los niños caen, lo más probable es que caigan en una rebeldía y en una lucha de poder. Ahí notamos que normalmente a los hijos cuando les pedimos que hagan las cosas, menos la quieren hacer. Entonces ahí nos damos cuenta que de pronto hemos caído en un exceso del no. Ahora, cuando vemos que los niños son psicorrígidos o que de pronto tienen baja tolerancia a la frustración o que efectivamente quieren ser perfectos o que no se quieren equivocar, puede ocurrir que creen ellos dentro de su sistema de creencias, dentro de su lógica privada, que creen que tienen que ser y que tienen que ser las cosas, como quien dice, perfectas. Mi recomendación o mi invitación para ustedes es que empecemos a generar en casa y a mostrar en casa que nos equivocamos para quitar o empezar a trabajar esa parte de psicorrígida, es empezar a mostrar que somos seres humanos, que nos equivocamos, compartamos en casa los errores. Cuando se equivoquen, fíjense cuántos errores en el día cometemos. Lleguen a casa y compártanlos. Cuando su hijo se da cuenta que usted también se equivoca, su hijo también empieza a irse a ver el error como una oportunidad de aprendizaje. Sí, es importante eso. Ahora, si también nuestro hijo es psicorrígido y vemos que definitivamente no se siente cómodo con los cambios, aquí tenemos que ir poco a poco introduciéndolo para que él aprenda a ser flexible. Entonces, usted también en casa, bajo un contexto seguro y tranquilo, genere cambios en la cotidianidad para que él también aprenda a manejar los cambios. Bueno, yo les cuento que nos están haciendo un montón de preguntas sobre el tema de los abuelos para no volver a revisar este tema. A los que están en Bogotá y en los alrededores les cuento que mañana tenemos una conferencia de repapadas en el William Shakespeare con Jorge Eslava Cobos, que es nuestro especialista en ese tema, entonces todos muy invitados por la noche. La invitación la encuentran en www.escudosdelalma.org. Y para ir cerrando, porque tenemos muchísimas preguntas, entonces ahorita nos dices en dónde te pueden contactar para hacerte todavía más preguntas, pero nos pregunta Margarita María Ritz sobre algunos tips acerca de cómo validar los sentimientos de nuestros hijos de forma asertiva. Muy bien. Lo primero es que cuando efectivamente vayamos a validar esos sentimientos, estemos conectados. Escuchemos eso que mi hijo me está diciendo o eso que mi hija me está diciendo. Usemos palabras que describan esa emoción. Por ejemplo, si mi hijo es muy pequeño, díganle, te noto molesto o te noto triste. Si tu hijo te dice, porque miren, aquí hay algo importante y es que en ocasiones hablamos acerca de lo que ellos hacen, es decir, por ejemplo, mi hijo está molesto por algo y lo que termino diciéndole es eres agresivo. Entonces, para validar esa emoción es, te noto molesto, te noto triste. Y si él me lo manifiesta o si él no sabe cómo manifestarlo, porque no tiene un vocabulario emocional, es importante, te noto triste porque tu hermano te quitó el juguete. Y tú quisieras que tu hermano te pidiera el juguete prestado la próxima vez. Entonces, para poder validar esos sentimientos es estar conectados con ellos y también pregúntale, ¿es así es como te sientes? De tal manera de que efectivamente mi hijo se sienta que estoy conectado con él y que estoy realmente conectado con esa emoción. Papá y mamá también funcionan, les ayuda
que ustedes expresen, yo también me he sentido de esa manera, yo también he estado molesto, yo también he estado triste, yo también he estado de determinada manera. Cuando generamos eso, generamos también empatía y él sabe que él no es la única persona que se ha sentido de esa manera. Bueno, pues Gigi, muchas gracias. Acá nos siguen mandando muchísimas preguntas. ¿En dónde pueden contactarte para resolver todas estas dudas? Bueno, muy bien. Miren, me pueden encontrar en mi página web que se llama disciplinaconamor.com. Ahí pueden, como les mencionaba en la charla, pueden encontrar varios descargables gratuitos. También está el primer capítulo de mi libro Educando con Propósito, que también lo pueden conseguir en librerías nacionales aquí en Colombia y también lo pueden conseguir en Amazon. Miren, en el libro Educando con Propósito les comparto estrategias, les comparto muchas estrategias de las que hemos estado conversando hoy y otras más que les permita guiar a sus hijos desde la conexión y que les permita desarrollar habilidades debidas con ellos. Entonces, pues ahí tienen la página, también está mi página en Facebook que se llama Disciplina con Amor, también estoy en Twitter y también tengo mi correo, de hecho, en la página, así que lo que necesiten pueden escribirme y con todo gusto. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias a todas las instituciones educativas que patrocinaron este espacio, también al Ministerio de Educación Nacional. Y les recuerdo que tenemos este mes muchísimas conferencias presenciales alrededor de, pues en muchas ciudades del país, tenemos en Cúcuta, tenemos en Ocaña, en Bogotá tenemos varias, tenemos en Santander, tenemos, bueno, mejor dicho, en Barranquilla. Entonces, si quieren, y por favor ingresen a www.escudosdelalam.org, ahí encuentran toda la información y los esperamos en la próxima conferencia virtual que es el 5 de mayo con Leonardo Baja de la Corporación Buscando Ánimo y va a ser sobre anticiparnos al riesgo del suicidio. Muchas gracias.